Bienvenidos al canal del Centro de Simulación de la Universidad de Caldas. Es un gusto compartir con todos ustedes este espacio, el cual tiene la finalidad de conversar con especialistas sobre el tema que aporte ante esta pandemia por COVID-19. Mi nombre es Óscar Erazo, coordinador del Centro de Simulación, y esta noche los estaré acompañando como moderador. Hoy tenemos como invitado a dos instructores de nuestro centro de entrenamiento, el doctor Diego Sánchez, especialista en medicina interna con un faro de enfermedades infecciosas, y el doctor Mauricio Salgado, médico urgenciólogo intensivista. La dinámica de esta noche consiste en que Diego y Mauricio van a responder una serie de preguntas sobre el tema que vamos a tratar el día de hoy, que es RCP en pacientes con COVID hospitalizados en la UCI. Al igual, responder algunas preguntas que se generen en el chat del canal. A nuestros seguidores les recuerdo que para generar preguntas deben abrir sus perfiles en YouTube, lo cual les permitirá hacer al lado izquierdo de sus pantallas las preguntas que ustedes crean convenientes. Le doy la palabra al doctor Diego Sánchez para que se presente. Diego, bienvenido. Buenas noches, Óscar. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches, Mauricio. Es un placer estar en este encuentro. Realmente es bueno tener espacios académicos ante la incertidumbre realmente. Creo que hoy lo que nos reúne es un tema que no podemos entrar en la evidencia. Es un tema que trataremos de abordar desde la poca evidencia que hay, ¿cierto? Pero basados principalmente en el día a día, ¿sí? En lo que hacemos como médicos, en lo que hemos logrado adquirir de experiencia a lo largo de nuestro trabajo profesional en este corto tiempo que venimos conviviendo con COVID-19, y basado en ello intentaremos dar una discusión un poco concreta, pero queremos que realmente acá queden algunos cuantos conceptos de lo que se viene, de cómo actuar. Creo que más importante que eso es cómo no actuar, porque hay que guardar un balance exclusivo entre qué es más riesgoso y qué es realmente benéfico para el paciente. Y acá, insisto, es una línea muy estrecha entre la que tenemos que llegar muchas veces a un acuerdo con nuestro grupo de trabajo. Entonces, creo que al final de este conversatorio podremos tomar unos cuantos conceptos generales de cómo vamos a seguir actuando, y esperamos pues poder suplir algunas cuantas dudas que resulten del actuar diario en RCP. Doctor Diego, muchas gracias. Doctor Mauricio, le doy la palabra para su presentación. Bueno, muy buenas noches. Pues ya me han presentado Óscar ahorita más temprano. Saludos también a Diego, que nos acompaña hoy en esta noche. Creo que el tema que vamos a tocar hoy para las personas que nos interesa la RCP y especialmente para los que trabajamos en las unidades de cuidado intensivo es bastante importante, ¿cierto? Y es sobre qué hacer en esos momentos que un paciente nos hace paro cardiorrespiratorio y está en la unidad de cuidado intensivo, pero no solo eso, sino que además tiene un COVID, ¿cierto? Una enfermedad que pues, recientemente se ha introducido en nuestra población y de la que tenemos que aprender muchas cosas. Hemos hecho pues un gran esfuerzo entre el Centro de Reanimación, Diego y yo para prepararles un material y tratar de resolver estas preguntas de la mejor forma posible para que tengamos mejores resultados tanto con nuestros pacientes, ¿cierto?, como con nosotros mismos en el sentido de la protección personal. Excelente, doctor Mauricio, muchas gracias. Como les comenté entonces la dinámica, yo como moderador les estaré realizando una serie de preguntas. La idea es que les voy a orientar algunas preguntas al doctor Mauricio, otras al doctor Diego, pero si se tiene que complementar o encuentran alguna diferencia entre los conceptos, lo podremos hacer. Entonces, la primera pregunta que voy a realizar va dirigida al doctor Mauricio. Doctor Mauricio, ¿qué tan frecuente es que un paciente hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos
con diagnóstico de enfermedad por COVID-19 presente un paro cardiorrespiratorio? Bueno, como ya todos sabemos, pues una vez el paciente ha ingresado a la unidad de cuidado intensivo, pues la probabilidad de que ese paciente esté intubado debido a su enfermedad, pues es muy alta, ¿cierto? Y más aún, probablemente tendrán un SDR aleatorio. Tenemos pocos datos realmente que se hayan reportado hasta la fecha que nos ilustren acerca de esta probabilidad. Sin embargo, hay un estudio reciente que creo que voy a tocar mucho esta noche y fue un reporte que se hizo del Hospital Unión de Wuhan, en China. Ese hospital es un hospital originalmente dirigido al manejo de pacientes con cáncer fundamentalmente, pero que les tocó, digamos, en el proceso de la pandemia, pues reestructurarlo para funcionar como un hospital para atender pacientes con COVID. Ellos hicieron un reporte entre enero y febrero de los paros que se habían presentado en este hospital, donde en ese momento pues estaba atendiendo solamente patología por COVID, ¿cierto? Y logran determinar que se presentaron en ese periodo, entre enero y febrero, ellos lo hicieron durante 40 días, 136 paros cardíacos. Esto fue un estudio retrospectivo. Y de esos 136 paros cardíacos, 23 paros fueron presentados en la unidad de cuidado intensivo, lo que corresponde a un 16% aproximadamente de los paros en total se presentaron entonces en la unidad de cuidado intensivo. Más allá de estas estadísticas y este reporte que les estoy comentando, pues no tengo conocimiento yo de otro reporte en donde nos estén informando más o menos cuál sería la proporción de pacientes que presentan paro debidos pues a la enfermedad por COVID. Perfecto, doctor Mauricio, muchas gracias. La siguiente pregunta va orientada al doctor Diego. Doctor Diego, ¿cuál es la etiología más habitual de paro cardiorrespiratorios en la UCI en los pacientes con diagnóstico de COVID-19? Sí, Oscar, mire, definitivamente yo en esta enfermedad siempre hablo con mucha prudencia porque hay muchas cosas que no sabemos y desafortunadamente casi en todo nos toca que responder que no se sabe. Definitivamente sí, lo que se ha visto es que los pacientes, la mayoría presentan paro o entran en paro en actividad eléctrica sin pulso. Recuerden ustedes que cuando un paciente entra en actividad eléctrica sin pulso o en ritmos no desfibrilables, habitualmente tiene causas secundarias, ¿cierto? Esa es la principal causa. Ahora, ¿qué significa que un grupo de pacientes haga principalmente paro en actividad eléctrica sin pulso o en asistolia? Y es que están en el mismo grupo, pues, por así decirlo, en el grupo de reanimación. Significa que hay una causa que habitualmente podría ser reversible y que se debe identificar. Sin embargo, cuando un paciente en UCI, diagnóstico COVID-19, hace paro, significa que la causa más frecuente que lo llevó a ello es la hipoxemia, ¿sí? Y que el paciente que está en SDRA y tiene hipoxemia, seguramente ya se han realizado todas las maniobras necesarias para tratar de que se supere, principalmente con medidas ventilatorias. Y si hace paro, significa que su enfermedad está muy avanzada y la probabilidad de volver o de recuperar a un ritmo de perfusión, si se logra, en adelante va a resultar muy difícil volver a superar su hipoxemia y evidentemente el paciente morirá. ¿Qué significa eso? Que definitivamente el pronóstico de un paciente COVID-19 que hace paro es muy sombrío y eso lo da entonces el tipo de o la etiología per se de el paro, llámese la causa hipoxemia, la mayoría, el tipo de arresto, entonces actividad eléctrica sin pulso, asistolia,
Pero obviamente hay pacientes que tienen factores de riesgo adicional y harán paro por ritmos desfibrilables, principalmente los pacientes que tengan alteraciones cardíacas de base o alteraciones cardíacas derivadas per se del efecto que se viene identificando sobre del mismo virus a nivel cardíaco. Sin embargo, va a predominar siempre los ritmos no desfibrilables. Perfecto, doctor. Muchas gracias. La tercera pregunta va hacia el doctor Mauricio. Doctor Mauricio, ¿cuál es la posibilidad de recuperación de la circulación espontánea para un paciente COVID-19 que hace paro cardiorrespiratorio en el servicio de la UCI? Bueno, pues como venía comentando Diego, pues la gran mayoría de estos paros se van a presentar a causa de una actividad eléctrica sin pulso, ¿cierto? O una asistolia. Generalmente, como sabemos por los protocolos de AHA, también como decía previamente Diego, pues siempre en este tipo de paros tenemos que tratar de identificar cuál es la causa, ¿cierto? Las 6H y las 6T. Y muy seguramente lo que vamos a encontrar y lo que hemos venido, lo que se ha venido reportando es que es la causa fundamental de la entrada en asistolia o actividad eléctrica sin pulsientes, dado como tal que sea hipoxemia, pues claramente esa podría ser la primera etiología a descartar. Y como son pacientes que ya están siendo ventilados, pues su posibilidad de recuperación es bastante baja. Sin embargo, les traigo algunos datos también de ese mismo estudio, de ese mismo reporte retrospectivo que les comentaba previamente. De ese reporte, finalmente fueron 23 pacientes pues, los que presentaron paro en la unidad de cuidado intensivo, y esos pacientes solamente el 10% lograron retorno a la circulación espontánea. Pero ellos hacen, digamos, ahí una separación entre los pacientes que lograron retorno a la circulación espontánea, que presentaron taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. 8 pacientes, de los cuales 6 de ellos retornaron a circulación espontánea, o sea que es un 75%. Y eso nos ratifica un poco el hecho de que es más probable que un paciente con TB o FB retorne a circulación espontánea, ¿cierto?, que un paciente con actividad eléctrica sin pulso o asistolia. De esos 23 pacientes que presentaron ese paro en UCI, 15 de ellos fueron debidos a asistolia o actividad eléctrica sin pulso, y solamente 2 de ellos salieron. O sea, estadísticamente, por este estudio del que yo estoy hablando, ¿cierto? Que obviamente pues tiene sus bemoles, ¿cierto? Y hay que analizarlo porque es una población diferente a la nuestra, ¿cierto? Pues tenemos que de los pacientes con taquicardia ventricular y fibrilación ventricular, el 75% retornan a la circulación espontánea, pero los pacientes que hacen actividad eléctrica sin pulso o ritmos no desfibrilables, solamente el 10% retornan a la circulación espontánea. Y son la mayoría, o sea, la mayoría de los paros son por ritmos no desfibrilables. Entonces, pues realmente, digamos, el pronóstico o la probabilidad de que un paciente retorne a circulación espontánea en un escenario de COVID, ya estando en la unidad de cuidado intensivo, pues es muy baja. Muchas gracias, doctor Mauricio. La siguiente pregunta también es para ti, que está relacionada con la anterior. Y ya nos comentaste algo inicialmente. De estos pacientes que logran el RCE, ¿cuántos logran un buen desenlace neurológico? Eso sí fue lo que más tristeza me dio, digamos, revisando este reporte, este estudio, ¿cierto? Y es que ellos solamente reportan un buen desenlace neurológico. O sea, solamente un paciente a 30 días tenía un CPC de 1 o 2, ¿cierto? Lo cual de 136 pacientes, pues es supremamente malo, ¿cierto? O sea, no le da a uno suficientes incentivos para uno embarcarse en la reanimación de esos pacientes, ¿cierto? Sin embargo, yo sí quiero comentar algo ahí específico. Ellos dentro del protocolo del estudio comentaron que debido a que los equipos de protección personal hace que sea más difícil la reanimación, los intercambios entre los reanimadores
no se hacía en cada 2 minutos, digamos, como se recomienda actualmente que se debería hacer, ¿cierto? Sino que se estaban haciendo cada minuto. Esto obviamente hace que las compresiones, ¿cierto?, del ritmo de reanimación de los pacientes disminuya, porque conocemos que si uno mantiene un ritmo de reanimación durante 2 minutos, pues logra niveles de perfusión mucho más estables que si para cada minuto, ¿cierto?, a cambiar de reanimador. Es probable, pienso yo, que eso haya también tenido algo que ver con los desenlaces que ellos presentaron, pero en general, pues la respuesta a la pregunta es solamente un paciente de 136 tuvo un buen desenlace neurológico. Excelente, doctor Mauricio, muchas gracias. Doctor Diego, la Yo siguiente puedo hacer pregunta. acá un comentario, Claro, Oscar. bien para doctor. Definitivamente yo creo que es apresurado decir cuánta gente va a quedar bien desde el punto de vista neurológico después de una RCP en COVID. Lo que sí es cierto, y todos sabemos desde hace mucho tiempo, que el retraso en iniciar las maniobras de reanimación efectivas son el principal marcador pronóstico de los pacientes, tanto para sobrevida como para funcionalidad. En ese sentido, tenemos un gran enemigo y es que esto va a cambiar, lamentablemente. Yo creo que la reanimación en este momento los resultados van a empeorar, por lo menos en un tiempo, mientras nos adaptamos a convivir con la reanimación en tiempos de COVID en general, no solamente para los pacientes que sabemos que son COVID, sino para los demás. Y ese es el tiempo que se nos va a tomar en generar estrategias para disminuir el tiempo entre identificar el paro cardiorrespiratorio e iniciar las maniobras de reanimación. Aunque ahorita vamos a hablar de elementos de protección personal, que es el tema que más me ocupa a mí como especialista en el área de enfermedades infecciosas, creo que definitivamente hay que generar las estrategias que nos permitan simplificar los procesos. Ahí estaría el secreto de poder disminuir el tiempo entre identificar un paro cardiorrespiratorio y actuar. Creo que ese va a ser el gran reto en adelante. No tiene una respuesta, pero vamos a tratar de hacer una aproximación seguramente a futuro. Muy bien, doctor, muchas gracias. Le recuerdo a los participantes de la conferencia que si tienen alguna pregunta lo pueden hacer mediante el chat que está en sus pantallas. Doctor Diego, la siguiente pregunta es para ti. ¿Deberíamos utilizar traje protector de una sola pieza para entrar al cubículo o habitación de la UCI para reanimar un paciente paro cardiorrespiratorio que tenga el diagnóstico previo de COVID-19? Bueno, yo acabo de dar una respuesta puntual que es basada en el conocimiento que he adquirido sobre elementos de protección personal, que insisto, pues es un tema de gran interés. Pero también me voy a salir de esa pregunta y voy a dar una respuesta a qué se debe hacer en términos generales en pacientes no COVID y en lo que concierne a la reanimación en general. Que creo que es uno de los aspectos más importantes o de lo que quiero transmitir en este conversatorio. Pues bien, cuando uno está en un área COVID, tal vez está muy bien preparado para enfrentar un eventual paro cardiorrespiratorio. Como les decía anteriormente, hay que procurar tener todo que sea muy simple. En ese sentido, tener un traje de una sola pieza, un overol, por ejemplo, que habitualmente están dotados de gorro, que cubren casi todas las áreas expuestas, es en términos generales demasiado práctico. Yo, desde el conocimiento de la posibilidad de transmisión de enfermedades infecciosas, le doy el punto a utilizar overol con gorro incluido. ¿De dónde hemos venido tomando esta experiencia? Realmente lo que han publicado en diferentes centros. Uno de las mejores experiencias publicadas es del Queen Mary en Hong Kong, en donde ellos utilizaron protocolos
de uso de elementos de protección personal que incluían el overol. En ese sentido, los resultados de transmisión de coronavirus SARS-CoV-2 en el ámbito hospitalario como tal fue mínima. ¿Qué significa eso? Que si uno adopta estos modelos, seguramente puede llegar a disminuir de forma significativa los riesgos. Entonces, insisto, desde mi opinión personal y lo que he podido ver de la experiencia de los demás centros, creo que sí vale la pena utilizar overall. ¿Cuál sería la ventaja? Que ese se va a convertir en un futuro en el uniforme del personal de salud. ¿Qué ventajas tiene? Lo primero, que no hay que perder tiempo en ponerse una bata. Es decir, ese per se ya es un elemento que ofrece protección. ¿En dónde se va a disminuir el tiempo entre identificar el paro y proceder a la RCP? En el tiempo que me tome ponerme una protección facial, unas gafas y un N95, posiblemente una careta porque es un proceso que va a generar múltiples aerosoles, en calzar mis guantes y puedo proceder a la RCP de forma segura. En términos generales, eso podría uno hacerlo entre 40 segundos y un minuto, si todo está disponible. Y no el tiempo que se tarda en ponernos una bata y abrocharnos bien una bata, porque eso puede quitar más tiempo. Y como hemos insistido, el tiempo sigue siendo oro. Creo que vale la pena hacer todas las medidas necesarias para disminuir ese tiempo entre identificar el paro y proceder a la RCP. Yo Perfecto, quisiera doctor adicionar Diego. algo ahí. Claro, doctor Mauricio, bien pueden. Bueno, creo que lo que dice Diego es muy importante y tal vez un factor muy decisivo es el tiempo, ¿cierto? El tiempo que nos demoremos para reaccionar e iniciar la reanimación. Como sería de esperarse, pues uno, si no está vestido, ¿cierto? Pues se va a demorar un tiempo adicional mientras se viste y se pone todos los elementos de protección para llegar a hacer la reanimación. Esto no se ha, digamos, reportado como tal en COVID, pero sí hay un estudio en el que se trató de determinar cuánto se demoraba una persona mientras identificaba un paro, ¿cierto? Con maniquí se hizo ese estudio. Mientras identificaba el paro, se ponía los elementos de protección y empezaba a hacer la reanimación. Eso se hizo con 3 tipos de protección, ¿cierto? Una es solamente con los personas que solamente se ponían las gafas, los guantes y el tapabocas. Otro, personas que se ponían un elemento de protección adicional que era el overol ¿cierto? Pero sin lo de la gorra, y el otro ya con gorra y todo, ¿cierto? Sucede que si hay más tiempo, entre más completo sea el traje, pues obviamente hay más tiempo que se retarda la persona en empezar la reanimación, y esto obviamente va a ser deleterio. En ese sentido, pues yo estoy de acuerdo con Diego en que sería muy importante, ¿cierto? Tanto como se reportó en el CUIMERI como en el reporte que también hicieron de Wuhan y recientemente en Nápoles, en Italia, donde ellos todo el tiempo mantienen con sus trajes, ¿cierto? Y eso obviamente disminuye la probabilidad de infección entre el mismo personal sanitario, pero adicionalmente nos disminuiría el tiempo que que vamos a necesitar entre la detección del paro y el inicio de la reanimación, pues porque ya estamos protegidos. Claro, Mauro, yo tengo acá la segunda parte de la respuesta que quería dar, y es, esto es fácil en términos globales para la UCI COVID, ¿sí? Donde yo todo el día estoy vestido. La pregunta que me hago, que transmito es, ¿qué vamos a hacer en la UCI no COVID cuando no podemos estar 100% seguros que esa UCI no COVID está libre de COVID? Va a llegar el momento, eso va cambiando según los momentos epidemiológicos. Hoy podemos decir que nuestra tasa de transmisión sigue siendo baja, principalmente para ciudades que han tenido muy buen desenlace hasta ahorita, como Manizales, que tiene pocos casos, la tasa de transmisión sigue siendo baja. Medellín, por ejemplo, que se ha caracterizado por su baja cantidad de transmisión y por un rastreo
realmente un modelo muy bueno de detección. Y otras cuantas. No pasa lo mismo en áreas no COVID de ciudades como Bogotá, que tienen una mayor tasa de transmisión por millón de habitantes, y otras cuantas que tienen peores escenarios. ¿Qué pasa en esos casos? Que ahí voy a poner un ejemplo para que se entienda basados en un ejemplo. Si yo tengo una UCI cardiovascular que pretendo que sea libre de COVID, que esté libre de COVID, y tengo un paciente entre la UCI y me hace paro, debo proceder en este momento, bajo mi concepto también que es personal, utilizando todas las medidas que incluirían un paciente con COVID. ¿Por qué? Porque si después del paro, si yo entro sin los elementos de protección personal y después del paro me doy cuenta que este paciente es un eventual COVID, ya me expuse, y no solo me expuse yo, sino que expuse a todo el personal que estuvo conmigo en la reanimación y que eventualmente pude exponer a los pacientes que están a su alrededor. Entonces, creo que esto va a ser uno de los principales cambios que va a tener la reanimación a futuro, o por lo menos a un futuro próximo, y es no vamos a poder reanimar bajo ninguna circunstancia sin los elementos de protección personal necesarios para estar seguros que si el paciente es COVID y no lo sabía, no me expuse lo suficiente para infectarme. Allá quiero llegar, no sé vos qué opines de este concepto que, insisto, es muy personal. Sí, yo pienso lo mismo. Yo pienso que eso pues depende mucho del momento epidemiológico en el que nos encontremos. Por ejemplo, para ser claros, digamos, en este momento que Manizales tiene una tasa, digamos, de infección que es baja, ¿cierto? Todavía podría uno pensar que podríamos tener UCIs en las cuales tenemos identificados a los pacientes que tienen muy baja probabilidad de tener COVID, y eventualmente esos pacientes podrían ser reanimados. Pues uno ya, pues obviamente uno conoce a los pacientes de su unidad, ¿cierto? Y uno sabe qué patologías tienen, ¿cierto? Y por dónde se está encaminando su diagnóstico. Esos pacientes creo que en este momento podrían ser reanimados sin la protección adicional, ¿cierto? Pero aquello, en el momento en el que lleguemos a un periodo, pues a un momento en el que haya una transmisibilidad más alta, ¿cierto? Pues obviamente todos los pacientes ya serían sospechosos de tener COVID, y estoy completamente de acuerdo, pues habría que entrar, independiente de la patología que tenga, a reanimar al paciente con todos los elementos de protección personal. Claro, incluso yo no recomiendo la reanimación. Mejor dicho, todo paciente que llegue a urgencias en preparo o en paro, para mí es un eventual COVID, ¿cierto? Ahí Sí. tengo que proceder con todo, porque no me puedo dar el lujo en este momento en el que el personal médico, el personal sanitario está tan escaso y tiene un valor muy significativo de tener que mandar a casa a 5 miembros del equipo de salud porque procedí mal. Creo que es más fácil equivocarse uno a favor de su personal, a favor de la institución, pero obviamente esto exige unas medidas bien coordinadas para evitar que esa alternativa de protección genere retrasos en la RCP. De acá la importancia realmente, si siempre hemos promulgado anticiparnos a los hechos en RCP, es decir, tener todo bien definido, tener los roles completamente claros. Hoy es más importante estas medidas y hay que anticiparnos, permitir que si llega eventualmente un paciente en paro cardiorrespiratorio a nuestro centro de urgencias o a nuestra UCI no COVID, tener todo estipulado para que se disminuya el tiempo, pero se garantice ante todo la protección del personal. Muy bien, Mauricio, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Diego. Ya tenemos varias preguntas que realizan las personas que nos están siguiendo en este momento. Les voy a hacer una pregunta que nos hace Luis Guillermo Ardila. Doctor Mauricio, es para ti. ¿Existe alguna estrategia con el fin de mitigar la generación de aerosoles durante las maniobras de compresión-ventilación? No, pues realmente eso es una de las preguntas que uno se hace pues con regularidad, ¿cierto?
Y pues lo que debemos hacer es tratar de utilizar unas estrategias, digamos, generales para disminuir la posibilidad de que seamos contagiados eventualmente por un paciente que podría tener COVID, ¿cierto? Hay unas medidas generales y unas de ellas es definitivamente al paro no debe entrar la persona que no sea esencial, ¿cierto? Quien no es esencial en el paro no debe estar ahí, ¿cierto? Y entonces uno se hace la siguiente pregunta, entonces, ¿quiénes son los esenciales, ¿cierto? Yo he pensado y he estado pues en varias conferencias y todo, y digamos que el consenso en general es, normalmente debe haber una o dos personas en la vía aérea, ¿cierto? Esas personas de la vía aérea, pues eventualmente se convertiría en una, ¿cierto? Porque si yo hago una intubación pronta, pues solamente queda una persona en la vía aérea dando las ventilaciones y el siguiente puede ayudar en las otras tareas. Deben haber 2 o 3 personas para realizar las compresiones, que podrían ser 2 y el otro que salió de la vía aérea, ¿cierto? Debe haber un circulante y otro administrando medicamentos. Tiene los riesgos de transmisibilidad, ¿cierto? Entonces, el que prepara los medicamentos y el carro de paro, pues no debería estar dentro de la sala. Esos dos elementos deberían estar fuera de la sala. Si se necesitan medicamentos, se le solicitan al que está fuera con el carro de paro y él los prepara y se los pasa al circulante que está dentro o al que está administrando los medicamentos. Los registros se pueden hacer desde afuera, entonces la persona que registra, que habitualmente también está dentro de la sala de reanimación, registra, hace simplemente desde afuera, hace los registros de los medicamentos y del tiempo. Se puede dirigir, inclusive la persona que está dirigiendo la reanimación lo podría hacer también desde afuera. Eso ya es un poco más complicado, pero podría inclusive hacerse de esa manera. Intubar obviamente lo más pronto posible y en el momento en que se intube el paciente debe asegurarse que el circuito exhalatorio de ese mecanismo con el que se está ventilando el paciente tenga un filtro de alta eficiencia. Lo ideal es usar videolaringoscopios y se pueden usar también de alguna manera, se ha recomendado utilizar unos tapones que se ponen en la parte proximal del tubo, ¿cierto? Que se pueden hacer con los mismos émbolos de las jeringas, ¿cierto? Se le pone en la parte proximal del tubo y cuando uno intuba al paciente debe clampear el tubo antes de conectarlo al circuito, bien sea el circuito de ventilación manual o sea el circuito de ventilación mecánica. Y pues no sobra decir que es muy importante lo que hemos venido comentando y es utilizar todos los medios de protección personal adecuada, ¿cierto? Todo esto en conjunto llevaría a disminuir el riesgo de la transmisión pues, del virus, ¿cierto? Mauro, yo tengo una pregunta que esta sí es más para un intensivista. Pues yo he tenido muchas dudas con las cámaras que se han venido, se han inventado pues para intubar. ¿Vos qué experiencia tenés? ¿Qué opinión te merece? Mire, yo he intubado muchas veces, pero creo que es bastante incómodo utilizarlas y es la misma sensación que ha tenido mucha gente que ha intubado. Yo no he tenido la oportunidad de intubar con ellas. Durante RCP sería improbable utilizarlas por la sencilla razón que eso me puede quitar más tiempo y obviamente pues se va a perder más miocardio y más cerebro. No sé vos qué opinión tengas de eso. Sí, pues la caja pues conocida como la caja de Taiwán pues es un elemento que en simulaciones se ha demostrado pues que disminuye la probabilidad o la aerosol, sí, que se generen tantos aerosoles y finalmente pues entren en contacto con la persona que está fundamentalmente manejando la vía aérea, porque para eso fue que están diseñadas. Me parece que también tengo la misma percepción, es mucho más difícil realizar una intubación con ese tipo de elemento que sin él. Adicionalmente, cuando vamos a intubar a un paciente y estamos utilizando un videolaringoscopio, el videolaringoscopio no
es fácil de utilizarlo dentro de la caja. Las dimensiones de la caja no son lo suficientemente amplias para uno utilizar con comodidad el videolaringoscopio. En el escenario de la reanimación me parece pues mucho más difícil, definitivamente. No he reanimado hasta ahora ningún paciente con la caja, pero simplemente viendo las dimensiones de la caja, el hecho de que la caja queda sobre el tórax del paciente, hasta los hombros del paciente, y está abierta hacia la parte que da a los pies del paciente, pues primero está desprotegiendo a la persona que va a reanimar, que precisamente está al lado abierto de la caja, ¿cierto? Y segundo, le va a generar incomodidad para hacer una RCP de alta calidad. Creo que la caja en el escenario de la RCP no se debe utilizar, es un elemento que nos aportaría más inconvenientes al momento de hacer la reanimación y no garantizaría una reanimación de alta calidad. Gracias, Mauro. Mauricio, doctor Diego, muchas gracias. Por otros medios me llegan preguntas. Beatriz Ruano pregunta, me gustaría conocer cuáles son los criterios de reanimación en los pacientes con COVID-19. En pocas palabras, ¿existen algunos criterios definidos para poder reanimar este tipo de pacientes, doctor Diego? A ver, esa pregunta es en términos generales muy difícil y no conozco unos criterios claros. Es decir, que yo les diga hoy leí estos criterios para reanimar o no reanimar, no los conozco. Pero les voy a decir qué pienso al respecto. Lo primero que hay que hacer es evaluar todos los días qué pacientes son potencialmente reanimables en caso de hacer paro. Estoy diciendo que estoy en una UCI COVID en el que puedo tener muchos pacientes y que debo definir eso al inicio del día o durante el día para evitar que si el paciente haga paro, el personal se exponga innecesariamente cuando ya definí que el pronóstico es nulo, ¿sí? ¿Cómo se logra eso? Y es la experiencia a lo largo unos cuantos años de contacto con pacientes críticos y es determinando si el paciente crítico después, si la causa que lleva al paro es potencialmente reversible. Es decir, si yo tengo un paciente con hipoxemia refractaria y lo reanimo, pues va a volver a salir en hipoxemia refractaria. Eso significa que el paciente no va a superar, no va a sobrevivir después de salir de la RCP. Pasa lo mismo con el choque refractario. Si el paciente está en choque refractario e hice todas las medidas necesarias, reanimarlo no me va a dar ventajas y no me va a permitir recuperar el paciente. Lo estaba discutiendo con Mauricio hoy y es definitivamente hay que tener claro qué paciente se reanima o no, con los diferentes criterios que yo quiera utilizar y creo que no distan de los criterios generales para reanimación. Y es básicamente pudiendo tener proximidad al pronóstico del paciente. Creo que voy a escuchar la opinión de Mauricio, que tal vez tiene otros criterios para reanimar en UCI y nos pueden servir, pero desde mi punto de vista, creo que no distan mucho a los que ya conocemos y es que el paciente sea potencialmente recuperable después de salir a un ritmo de perfusión y lograr la circulación espontánea. Pero no sé, Mauro, ¿qué más creas que podamos hacer? Pues sí, en general yo pienso lo mismo que piensa pues Diego. Se han intentado establecer algunos criterios definitorios para uno decidir si va a reanimar o no a un paciente, sobre todo en los reportes que se hicieron de Wuhan, en China, se reanimaba o no se reanimaba el paciente. Básicamente, dentro de los criterios que ellos tenían en cuenta era la PAFI del paciente, la edad, las comorbilidades, ¿cierto? Que en general es lo que nosotros también tenemos presente al momento de reanimar, ¿cierto? Si un paciente es muy añoso, si tiene muchas comorbilidades, si la PAFI es muy baja, ¿cierto? Pues la probabilidad de que ese paciente realmente se recupere del paro y que se recupere además con un buen estado neurológico, pues va a ser muy baja, ¿cierto? Entonces, en ese sentido,
entiendo pues la aproximación que hace Diego y la comparto, ¿cierto? Y es definitivamente, ya conocemos a los pacientes que tenemos en nuestra unidad, ya sabemos más o menos cuál es el pronóstico de cada uno de los pacientes, dado por la evaluación que hemos hecho basándonos en todos los criterios que acabo de mencionar y otros adicionales, ¿cierto? Que podrían incluir enfermedades terminales, ¿cierto? Y con base en eso entonces podemos decidir desde el mismo inicio del turno, ¿cierto? Si el paciente va a ser reanimable o no reanimable. Eso nos da dos pautas o nos ayuda en dos situaciones. Una en que podemos alertar de una vez a las familias para que las familias ya estén enteradas de lo que está sucediendo con el paciente y la probabilidad de que el paciente entre en paro y eventualmente muera, ¿cierto? Y además de no exponer innecesariamente al grupo de trabajo. Bueno, yo tengo otra opinión y es, también depende de varias razones, qué es lo que ha pasado en los países que han tenido unos picos epidémicos devastadores. Si un paciente me hace paro, significa que está mal, ¿sí? En COVID. Reanimarlo seguramente va a ofrecer muy poco cuando tengo muchos pacientes haciendo fila para entrar a UCI. Eso ha pasado, yo no estoy diciendo nada raro. Suena muy difícil desde el punto de vista de la frustración que genera a todo médico. Pero tengan en cuenta que Italia, Francia tuvieron que triagizar a sus ancianos para no ingresar a UCI, independiente de que estuvieran del estado de gravedad que tuvieran. La edad fue un determinante en la decisión de ingresar o no a UCI. En ese sentido, quiero decir que definitivamente el momento epidémico nos dirá en qué momento reanimar, en qué momento no. Puede ser que tengamos un pico epidémico en el cual nos toque que tomar la decisión. Mire, si un paciente hace paro, no es reanimable porque tenemos muchos pacientes que pueden llegar a necesitar de una cama en unidad de cuidado intensivo. Esto puede ser, no es tan fácil generalizarlo, ¿cierto? Porque puede que yo esté superando una hospitalización prolongada de un paciente, ya haya superado su enfermedad y su SRA y haga un paro por una enfermedad que es potencialmente reversible, que haga una taquicardia ventricular por una causa secundaria o que tenga una enfermedad isquémica que se pueda revascularizar. Sin embargo, hay que tener en cuenta el momento epidémico antes de tomar cualquier conducta en RCP. Muy bien, doctor Diego, muchas gracias. Doctor Mauricio, muchas gracias. La siguiente pregunta se la hago al doctor Mauricio. ¿Se debería desconectar el soporte con ventilador y continuar con ventilaciones manuales cuando se hace una reanimación cardiopulmonar a un paciente con diagnóstico de COVID-19? No, realmente el llamado es a no desconectar a los pacientes que entran en paro. Esto ha sido, pues, digamos que una práctica habitual en las unidades de cuidado intensivo cuando uno va a reanimar a los pacientes, pero específicamente en los pacientes con COVID, pues la idea es no desconectarlos del ventilador por la gran cantidad de aerosoles que se pueden generar al momento de desconectar al paciente, ¿cierto? Y pues terminar aumentando la probabilidad de contagio para las personas que entran en la sala a reanimarlo. Y hay unas recomendaciones adicionales, pues como no lo vamos a desconectar del ventilador, pues los parámetros del ventilador hay que ajustarlos para que el ventilador pues pueda funcionar de forma lo más adecuadamente posible durante la reanimación. Lo ideal es que el ventilador lo ajustemos en esos momentos a modo controlado. La idea es controlarlo por presión y la idea con la presión inspiratoria, que es lo que le vamos a ajustar al ventilador, es tratar al paciente con la presión que nosotros le estamos poniendo al ventilador, haga al menos 6 mililitros por kilogramo de peso ideal. Debemos poner el FIO2 al 100%, la frecuencia respiratoria como si estuviéramos reanimando a un paciente y nosotros le estuviéramos dando las ventilaciones, o sea, aproximadamente 10 respiraciones por minuto es lo que le debemos programar al ventilador. Y algo muy importante, y es que debemos inhabilitar el trigger del ventilador o, en lo posible, tratar de dejar ese trigger con la menor sensibilidad posible. Esto con la idea, para los que no conocen mucho acerca de la ventilación mecánica, el trigger es el parámetro de la ventilación
que permite que en el momento en el que el paciente está haciendo algún tipo de esfuerzo para respirar, el ventilador le deje respirar. Por lo tanto, si yo tengo el trigger en el punto normal en el que se le deja a los pacientes, pues con cada maniobra de compresión que le hago al paciente, eso va a generar un cambio de presiones dentro del tórax que va a sensar el ventilador como si fuera un esfuerzo respiratorio y se va a empezar a autociclar. Por lo tanto, entonces, la recomendación es esa. Hay que tratar de inhabilitar el trigger si los ventiladores tienen la opción de inhabilitarlo, y si no, disminuir la sensibilidad del trigger al máximo, ¿cierto? O sea, que no sense realmente el esfuerzo respiratorio, ¿cierto? Finalmente, y no menos importante, me parece a mí, al ventilador hay que ajustarlo, digamos, en el sentido en que hay que asegurarnos de que el tubo esté bien pegado, pues bien ajustado, ¿cierto?, a la cara del paciente, y que las conexiones entre el tubo y el circuito del ventilador, y entre el circuito del ventilador y el ventilador, estén bien ajustadas, pues para que de forma accidental no se vayan a separar, ¿cierto? Y de esa manera, pues, generar más aerosoles, que es lo que no queremos. Muy bien, doctor, muchas gracias. Doctor Diego, ante cualquier caso de RCP, digamos que ya se consideraron algunos criterios y el paciente tiene el diagnóstico de COVID-19 y entra en paro cardiorrespiratorio, ¿cuáles son los equipos de protección personal mínimos para disminuir el riesgo, teniendo en cuenta sobre todo las dificultades que se han tenido en ciertas instituciones para adquirir los que hablamos previamente? Doctor Diego. Ok, entonces miren, hay varios elementos que son mandatorios, pero primero hay que entender lo siguiente. A diferencia de tener contacto con cualquier paciente en cualquier espacio del hospital, la RCP genera aerosoles y es el temor, ¿cierto? Recordemos también lo siguiente. La transmisión de coronavirus en términos globales está dado por gotas, que es la principal causa, microgotas, aerosoles y contacto. ¿Sí? Cuando voy a reanimar, principalmente el paciente generará muchos aerosoles, que es el temor. Hay unos momentos que generan más aerosoles que otros, por ejemplo, la intubación orotraqueal es un momento crítico de aerosoles, por eso Mauricio ya lo decía, en ese momento hay que evitar que hayan muchas personas en contacto, y adicional hay que tratar de buscar las estrategias que disminuyan esa generación de aerosoles. Todo ya lo dijo Mauricio. En ese sentido, yo tengo que enfocarme a tener los elementos de protección personal que van a bloquear esa cadena de transmisión. Recordemos que el sitio de entrada, uno de los componentes de la cadena de transmisión es el sitio de salida. Entonces, en ese sentido será la vía respiratoria, que estará activa durante toda la reanimación. Y está el sitio de entrada, que son mis mucosas como miembro del equipo que entrará en contacto con el paciente. Mi mucosa nasal, mi mucosa oral, las conjuntivas, y también está la inhalación. ¿En qué tengo que enfocarme? En bloquear el sitio de salida, ya lo dijo Mauricio, pero para mí tengo que bloquear el sitio de entrada. Entonces, ¿qué tengo que tener como mínimo? Lo primero es unas gafas. Las gafas, en términos globales, si son unas gafas que generen un sello hermético a nivel facial, no ofrecen muchísimas ventajas con la careta. ¿Qué ventajas me ofrece la careta? Que protege el resto de la cara expuesta. Una N95 es mandatoria, no se debe aceptar a nadie en la sala de reanimación en este momento sin su N95 bien puesta y en buen estado. Eso se vuelve una responsabilidad de el jefe como tal del área, garantizar que todo el personal tenga disponible una N95, porque en cualquier momento del día la puede utilizar, la puede requerir. También se vuelve una responsabilidad de el líder del equipo de reanimación, y debe vigilar que toda persona que ingrese al área de reanimación tenga sus elementos de protección personal.
Adicional a ello, debe tener como mínimo, siempre tendrá unos guantes, idealmente un elemento que proteja las áreas expuestas. Por eso yo voy a favor de los elementos de protección personal que tienen cobertura de la mayor parte de la cara. En ese sentido, los overoles son de gran utilidad, pero en su reemplazo podrían estar escafandras que protegen parte de la cara y el cuello, y bata, ¿sí? Sería lo mínimo que debe tener. Que hay que tener en cuenta que después de reanimar uno debe hacer una retroalimentación con el equipo y mirar en qué falló, pero también si antes hacíamos esa retroalimentación para mirar en qué falló la RCP como tal, hay que hacer la retroalimentación en qué fallamos nosotros en protegernos, que es una cosa que debemos hacerla en general para cuidarnos en un próximo evento, mirar qué faltó, mirar qué se puede hacer mejor para agilizar el proceso y qué se puede hacer para cuidarme y para cuidar a mi equipo en términos de evitar transmisión intrahospitalaria por COVID. Creo que eso es lo mínimo que debemos tener. Es lo mínimo. Después de eso tenemos que analizar si realmente después de reanimar yo estoy tranquilo y puedo decir, mire, yo no soy un contacto de este paciente que acabo de reanimar. Si bajo alguna circunstancia identifico que uno de los miembros del equipo no cumplía con todos los elementos de protección personal, hay que entrar a evaluar qué hay que hacer con ese miembro del equipo, porque puede ser un foco potencial, no solamente para los demás miembros del personal de salud, sino para los demás pacientes. Muy bien, doctor Diego, muchas gracias. Doctor Mauricio, una pregunta que nos hace Andrés García. ¿Qué opinión hay al respecto del uso de la máscara laringea como medio emergente para proteger la vía aérea y poner un circuito cerrado para optimizar el tiempo de inicio de RCE? Posterior, pasar a una vía aérea definitiva. Bueno, yo pienso que definitivamente la máscara laringea sigue siendo un método de rescate de las vías aéreas difíciles. En el momento en el que yo procedo a obtener una vía aérea definitiva, siempre mi primera opción va a ser el tubo endotraqueal, pero creo y estoy convencido que uno siempre debe tener en mente las otras estrategias que le van a ayudar a mitigar el hecho de que pueda llegar a estar en una situación de no intubación, ¿cierto? Y en ese contexto es muy útil la máscara laringea. Definitivamente es uno de los dispositivos que nos van a ayudar a salvar eventualmente las vías aéreas difíciles, ¿cierto? Y si bien no es el dispositivo que se va a poner de forma inicial, sí nos podría colaborar en esos escenarios. La posibilidad de que la máscara laringea permita que hayan fugas y que se generen aerosoles, pues realmente va a depender de qué tan bien coloca que la máscara laringea, ¿cierto? Y de qué tan bien hayamos escogido el número de la máscara laringea para el paciente que vamos a utilizar. Estudios que se hayan hecho tratando de determinar qué tantos aerosoles puede generar la máscara laringea por fugas eventuales a través de ella, pues yo no los conozco, ¿cierto? Pero podría uno eventualmente pensar que pasaría, ¿cierto? Que podría tener una eventualidad, ¿cierto? De filtración de aire y generar algo de aerosoles. En ese sentido, pues sigue siendo mucho mejor tener un tubo endotraqueal y pues dejar la máscara laringea el menor tiempo posible mientras podemos obtener una vía aérea más segura. Muchas gracias, doctor Mauricio. El doctor Santiago Jiménez hace la pregunta: en el contexto actual y ante la escasez y sobrecosto de equipos de bioseguridad, ¿desecharían ustedes los tapabocas N95 que se usen durante RCP en paciente sospechoso confirmado por COVID? La pregunta va orientada al doctor Diego. Bueno, mire, esa es una pregunta que desde que empezó la pandemia nos venimos haciendo, y es qué vamos a hacer
con las N95. Hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Lo primero es la vida útil de un filtro de N95, en términos generales, está hasta en 24 horas. ¿Qué es eso de las 24 horas? Es el tiempo que yo tengo la máscara en mi cara, ¿sí? El problema con COVID-19, a diferencia de cuando la utilizamos para protegernos de tuberculosis, es que la máscara eventualmente se convierte en un foco de transmisión de la enfermedad para nosotros mismos. ¿Qué nos ha tocado que hacer con respecto al manejo adecuado de la N95? No nos podemos dar el lujo de entrar, ver un paciente, salir y desechar la N95 cuando lleva 15 minutos de uso. ¿Qué se está haciendo? Es cuantificar el tiempo de uso de la N95 y optimizar el manejo y la manipulación de la máscara para evitar que se convierta en ese foco potencial. Después de 24 horas, la máscara, el filtro de la máscara se satura y ya no filtra el 95%. El 95% de las partículas inferiores a 0.3 micras. Pero no necesariamente deja de servir. Se me ocurre, eso no está cuantificado, que ya va a filtrar no el 95%, sino un poco menos. Y obviamente entre más uso dejará de filtrar. Eso aplica para las máscaras que están íntegras, no para una máscara fracturada, no para una máscara que tiene fugas por X razón. Entonces, en ese sentido, no se puede eliminar la máscara. También que hay que tener en cuenta que después de una RCP, sin duda es un evento que genera muchos aerosoles, la sola intubación expone demasiado a la máscara y obviamente podría estar muy contaminada. Hay que tener en cuenta que el virus vive X tiempo según la superficie a la que se adhiera, ¿cierto? Ya saben ustedes que en el plástico es posiblemente en las superficies donde más se puede preservar, en la tela dura menos, en el papel dura mucho menos, eso ya fue estudiado y fue publicado, pero eventualmente uno podría guardar adecuadamente la máscara sin doblarla y en un tiempo determinado el virus se inactiva solamente por estar guardada la mascarilla. Otra alternativa es esterilizar, y ustedes saben que se han venido desarrollando técnicas para esterilizar, ya sea con luz ultravioleta, ya sea con peróxido, ya sea con calor seco. Eso no ha sido tan fácil, eso a pesar de que ya está aprobado, en términos operativos no es fácil para una institución y podría llegar a costar más la esterilización que una nueva mascarilla N95. En conclusión, no eliminaría la mascarilla, le daría uso adecuado, teniendo en cuenta el tiempo de supervivencia de la mascarilla como tal, pero del virus en la superficie también. Y lo que es mandatorio es saber que si yo toco la mascarilla, tengo que bloquear el ciclo de transmisión higienizando mis manos con alcohol. Creo que esas son las recomendaciones globales y es lo que hemos venido haciendo, no hay alternativas. El elemento de protección personal más crítico y al que no le hemos podido encontrar ninguna solución es el N95. Las batas, cambiamos de batas desechables a batas lavables antifluidos. Eso fue una solución por lo menos que garantiza la disponibilidad de los elementos. Caretas hay por todos lados, las gafas son personales y todos las tienen, la escafandra se puede lavar, eso todo tuvo solución, pero las N95 no han tenido solución, entre otras porque están extremadamente caras, como vos lo decís, y segundo, porque 3M, que es el principal productor de N95 de muy buena calidad, que son las que utilizamos clásicamente, han centrado su fuerza de producción en las grandes potencias. Eso hace que no vamos a tener la disponibilidad suficiente. Las N95 incrementaron el consumo de forma significativa, en 100, 200% sobre los meses anteriores. En un escenario en el que la ocupación de los hospitales está casi al 50%, casi en todos los lados, máximo al 70%, y no tenemos COVID en los hospitales. ¿En qué nos las hemos gastado? En los pacientes que son del grupo 3 o que son potencialmente COVID, que en realidad no son COVID todavía,
en pacientes que ni siquiera generan aerosoles, sino que el mismo temor nos ha llevado a que utilicemos N95 en todos los escenarios cuando no está completamente indicado, y en mal uso de la máscara. Todavía veo gente en el hospital, por todo el hospital, con N95. Eso realmente no le va a impactar en nada, ¿sí? Yo creo que es una desinformación acerca de la forma en que se transmite el virus, un temor exagerado también. Centramos mucho nuestro temor en los aerosoles cuando realmente el 85% del problema está en las gotas y en el contacto. Entonces no hacemos nada con el N95 cuando no nos lavamos las manos, por ejemplo. Yo creo que el secreto es en darle buen uso. Yo no me gastaría la N95 en este momento en situaciones que no están claramente indicadas. Lo he escuchado de los españoles en una ocasión que les preguntamos qué no harían, de todo lo que han tenido que hacer después de que pasaron el pico de la pandemia. ¿Ustedes qué no harían? Y nos dijeron gastarnos los elementos de protección personal antes de tiempo. Y es lo que posiblemente nos puede estar pasando. Listo, doctor Diego, muchas gracias. Ya la última pregunta para ir cerrando el conversatorio. Pido disculpas de antemano a las preguntas que no hemos podido resolver debido a que son muchas las que quedaron en cola. Pero ya para finalizar, una pregunta para el doctor Mauricio inicial y luego me gustaría que la complemente el doctor Diego. ¿La pandemia del COVID-19 va a cambiar los resultados de la reanimación? Bueno, yo creo que inicialmente es posible que cambie algo los resultados de la reanimación, debido a la misma severidad de la enfermedad, del pánico colectivo, ¿cierto? Eso probablemente disminuya, uno, la cantidad de reanimaciones que vamos a hacer y dos, la calidad de las mismas reanimaciones, ¿cierto? Pero hay que considerar dos cosas, ¿cierto? Si bien este conversatorio era más para los pacientes en la UCI, pues la pregunta es un poco más abierta, ¿cierto? Entonces hay que considerar, pienso yo, dos cosas. Uno, el paro extrahospitalario y dos, el paro intrahospitalario. El paro extrahospitalario, pues es un paro que, como ya lo comentamos desde el principio, generalmente es dado por ritmos desfibrilables, TB sin pulso, FB, y generalmente esos pacientes están acompañados por personas que ellos conocen, bien sean familiares o amigos, ¿cierto? Que eventualmente ya estuvieron expuestos, ya han estado en contacto con esos pacientes, ¿cierto? Y esos pacientes son el 80% de los paros extrahospitalarios y además tienen un muy buen desenlace vital y neurológico. Por lo tanto, creo que con esos pacientes, los primeros respondientes, que serían aquellos que están en ese momento con los mismos, los mismos pacientes pues, que presentan el paro, ellos deberían incentivarse aún más a activar la cadena de supervivencia, ¿cierto? Y a darle las primeras descargas a los pacientes en los sitios pues, donde hay desfibrilador automático disponible, ¿cierto? Mientras llegan los servicios de APH o paramédicos, ¿cierto? Obviamente los APHs y paramédicos ya en el escenario del COVID, ellos sí deben llegar con todo su material y sus equipos de protección personal. Creo que estos pacientes se benefician de hacerles la reanimación porque son los más recuperables. Y otro escenario diferente era el que veníamos hablando al principio, y es el paciente que hace paro cardíaco intrahospitalario. Ya sabemos que este paro tiene menor posibilidad de sobrevida y de desenlaces neurológicos favorables. Creo que aquí más que nunca, igual que en el extrahospitalario, pero más que hay que enfatizar un poco en que la idea de nosotros es proporcionar una RCP de calidad, pero sin comprometer la seguridad de los proveedores. En el escenario de alta transmisibilidad de COVID, ¿cierto? Y que tengamos ya muchos pacientes con COVID, hay que considerar intrahospitalariamente que cualquier paciente puede ser COVID. Y como lo veníamos comentando previamente, pues hay que utilizar los elementos de protección personal antes de iniciar la reanimación del paciente. Y yo creo que eso sí, en principio y al momento, pues en estos momentos en que estamos iniciando apenas la curva epidemiológica, ¿cierto?, del COVID, pues sí nos va a generar un poquito de retrasos en el inicio de las reanimaciones y eventualmente esto nos va a generar disminución, ¿cierto?,
en los resultados vitales y neurológicos de los pacientes que hacen paro cardíaco intrahospitalario. Creo que a medida que la pandemia se vaya desarrollando, ¿cierto? Y finalmente conozcamos más acerca de la enfermedad, conozcamos más acerca de su tratamiento, ¿cierto? Eventualmente habrá más confianza y además en el manejo de los pacientes y además probablemente el personal de salud va a tener más habilidad en el momento de ponerse sus equipos de protección personal o inclusive ya estaremos con el equipo de protección personal puesto y podremos atender los paros de forma más pronta, ¿cierto? Y con más efectividad, ¿cierto? Por último, yo creo que el COVID es una de muchas enfermedades, ¿cierto? Y no es la única enfermedad que genera paros. Tal vez va a ser en las próximas semanas que tengamos más pacientes con COVID, probablemente una de las enfermedades que va a generar más paros, ¿cierto? Pero no es la única enfermedad que va a generar paros. A futuro, muy probablemente, cuando pasemos el brote y cuando pasemos la pandemia, va a ser parte simplemente de todas las otras enfermedades que generan paros y eventualmente vamos a tener unos desenlaces iguales a los que veníamos teniendo antes del COVID. Gracias, doctor Mauricio. Doctor Diego, la misma Bueno, mire, pregunta yo para ti. sí creo que esto va a cambiar la sobrevida de los pacientes. Lo primero es que cada vez veo cómo se genera más temor alrededor de cualquier proceso, todos, que tengan que ver con atención en salud. Por ejemplo, ya no se hacen broncoscopias, sino hay una certeza muy alta de que el paciente tiene una prueba negativa o que no es COVID. Se están evitando algunas cirugías que son de mayor riesgo y muchos otros ejemplos. Asimismo pasa con la RCP. Yo creo que ese temor de exponernos ha hecho que muchas veces se retrase el proceso, se defina la nueva RCP y creo que no, que es un temor global que simplemente se tiene que ir corrigiendo. Asociado a eso, obviamente, el retraso en el inicio de las maniobras. Por cada minuto que retrasemos las maniobras se disminuye drásticamente la sobrevida, aproximadamente en un 10%. Y si me demoro 3 minutos en iniciar, la disminuí al 30% y así sucesivamente. El llamado con esto es a organizarnos y anticiparnos cada vez más. Eso significa que nos toca que tener muy claros todos los protocolos de la institución. Hoy creo que es más importante que nunca definir el rol de cada quien desde el inicio de un turno. Definir quién va a actuar de primero. Incluso se ha venido planteando que en los centros de urgencias haya alguien que esté completamente vestido, que tenga un overol durante todo el día y ese sería el que más rápido va a estar vestido y el que primero va a iniciar la RCP. ¿Qué significa eso? Que detrás de todo este proceso hay que bajarle un poquito al temor e incrementar un poquito la posibilidad de anticiparnos a los hechos. Eso posiblemente podría tener algún grado de beneficio a favor de nuestros enfermos. En ese sentido, a corto plazo sí va a incrementar la mortalidad, pienso yo, y los desenlaces van a ser peores, pero nos toca que generar algún tipo de estrategias para volver a igualar los procesos. Incluso de esto puede a largo plazo surgir mejores estrategias de reanimación, cosas mucho más efectivas y prácticas. Y recordemos que lo más importante es llegar a comprimir, ¿cierto? En ese sentido, puede llegar una persona a iniciar la RCP, esa persona que esté lista, mientras los demás miembros del equipo hacen todo lo que necesitan para ingresar de forma segura a la sala. Creo que son simplemente estrategias. De esta charla creo que quedan unos cuantos mensajes y es organizarnos, disminuir el tiempo entre la identificación del paro y el inicio de las maniobras, optimizar los recursos, incluyendo el recurso humano, disminuir todos los tipos de generación de aerosoles que pueden existir entre las maniobras de RCP. Y creo que lo más importante de todo eso que yo quisiera
transmitir desde mi punto de vista es no exponernos innecesariamente si no tenemos los elementos de protección personal mínimos. No son muchos, ni es una tecnología compleja, es protegernos nosotros mismos con unos elementos básicos que ya comenté. Y si definitivamente no los tengo, ese miembro del equipo que no los tiene no se debe exponer. Doctor Diego, muchísimas gracias. No queda más que agradecerle a Mauricio Salgado, al doctor Diego Sánchez por su participación, agradecerle a todas las personas que también participaron de forma activa en el chat. Como les comenté, quedaron algunas preguntas sin poder responder. La idea es que podamos seguir realizando este tipo de conferencias con el fin de tratar de orientar lo máximo que podamos a todo nuestro personal de salud. Agradezco también a los colaboradores del canal, Carlos Carvajal, Daniela Franco. Los esperamos dentro de 8 días con el tema de hallazgos en piel por COVID-19 manejado por el doctor Jaime Sierra, especialista en dermatología. Y un grato abrazo a todos. Feliz noche. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, feliz noche para todos.